¿Puede la ficción predecir el futuro? La respuesta, sorprendentemente, es sí. A lo largo de la historia, numerosos autores han anticipado con una precisión asombrosa avances tecnológicos y transformaciones sociales que, años o incluso siglos más tarde, se volvieron realidad. Esto nos lleva a explorar el primer punto clave: cómo la ciencia ficción, más allá de ser un simple ejercicio de imaginación, ha servido como una ventana al futuro. Autores como Julio Verne y H. G. Wells no solo crearon mundos fascinantes, sino que también vieron más allá de su época, describiendo tecnologías que cambiarían la historia, desde submarinos hasta viajes espaciales. Más allá de la tecnología, la ficción ha servido como un espejo de nuestras sociedades, permitiendo que autores como George Orwell y Aldous Huxley no solo predijeran cambios políticos y sociales, sino que advirtieran sobre los peligros de un futuro moldeado por la vigilancia masiva y el control gubernamental. Así, la literatura de ciencia ficción no es solo entretenimiento. Es un mapa de posibilidades, un espacio donde se exploran dilemas y desafíos que podrían ser parte de nuestra realidad en el futuro cercano. Orígenes de la ciencia ficción como predicción del futuro. En el siglo XIX, cuando la ciencia ficción apenas estaba surgiendo como género, autores como Julio Verne y H. G. Wells se aventuraron a imaginar lo imposible. Pensemos en Verne, quien en 20.000 leguas de viaje submarino describió submarinos modernos mucho antes de que existieran, o cuando, en De la Tierra a la Luna, anticipó los viajes espaciales décadas antes de que el ser humano siquiera soñara con pisar la Luna. Estos autores no solo escribían por entretenimiento, estaban prefigurando avances científicos que cambiarían la humanidad. H. G. Wells, por otro lado, predijo los tanques de guerra y los bombardeos aéreos en la Guerra de los Mundos. Sus visiones, aunque dramáticas y a veces distópicas, estaban profundamente enraizadas en las inquietudes sociales y tecnológicas de su tiempo, pero resultaron ser más que simples especulaciones. Ficción distópica, advertencias o profecías. La ciencia ficción no solo predice el futuro de la tecnología, también reflexiona sobre el destino de nuestras sociedades. Tomemos, por ejemplo, 1984 de George Orwell y Un mundo feliz de Aldous Huxley. Ambos son ejemplos poderosos de cómo la literatura puede anticipar problemas sociales y políticos. Orwell pintó un futuro en el que la vigilancia masiva y la manipulación de la información controlan a la población. Aunque en su tiempo era una advertencia lejana, hoy en día, con el auge de las redes sociales y la recolección de datos, 1984 parece más una advertencia convertida en realidad. Un mundo feliz, por su parte, anticipa una sociedad dominada por el consumo y la ingeniería genética. Huxley cuestionaba hasta qué punto podríamos manipular la biología para controlar el comportamiento humano, y viendo los avances en edición genética, su visión ya no parece tan distante. Estos autores no solo escribían sobre futuros posibles, sino que planteaban profundas preguntas éticas que aún estamos tratando de responder. Futurismo tecnológico, de la inteligencia artificial a la realidad virtual. Pasemos ahora a la tecnología y cómo la ciencia ficción ha jugado un papel fundamental en inspirar las innovaciones actuales. Isaac Asimov y su serie sobre robots introdujeron las famosas leyes de la robótica, que planteaban dilemas morales en la interacción entre humanos y máquinas. Hoy, con el avance de la inteligencia artificial, estas preguntas son más relevantes que nunca. Por otro lado, obras como Snow Crash de Neil Stephenson o Ready Player One de Ernest Cline han anticipado el auge de la realidad virtual y los metaversos, donde las líneas entre lo digital y lo físico se desdibujan.
nos encontramos en un punto donde lo que fue considerado una fantasía hace solo unas décadas, ahora está a punto de volverse parte de nuestras vidas diarias. El impacto de la ciencia ficción en la innovación tecnológica. Y aquí es donde la literatura y la tecnología se entrelazan de manera fascinante. Muchas veces, las visiones ficticias de futuros tecnológicos inspiran a los inventores de la vida real. Elon Musk, por ejemplo, ha citado la obra de Isaac Asimov como una influencia clave en su forma de ver la tecnología. Conceptos que parecían inverosímiles, como los teléfonos móviles y los asistentes de voz, fueron primero imaginados por escritores antes de convertirse en herramientas cotidianas. Es más, algunas tecnologías actuales, como las impresoras 3D, fueron anticipadas en obras de ciencia ficción. La literatura, en muchos casos, es un catalizador que inspira a los científicos a hacer realidad lo que alguna vez fue solo un sueño en la mente de un autor. La ecorrelación, literatura y el futuro del medio ambiente. La ciencia ficción también ha sido pionera en abordar crisis medioambientales, mucho antes de que se hablara abiertamente sobre el cambio climático. Obras como La carretera de Cormac McCarthy o The Water Knife de Paolo Bacigalupi nos presentan futuros en los que la Tierra ha sido devastada por desastres ecológicos. Esta climate fiction, o CLIFI, ha jugado un papel clave en generar conciencia sobre las posibles consecuencias del cambio climático, y en muchos casos ha servido de inspiración para activistas y políticos. Hoy, con la crisis climática como uno de los principales desafíos globales, estas obras literarias se ven menos como ficción y más como advertencias urgentes sobre lo que podría estar por venir. La utopía como contrapunto, futuros alternativos positivos. No todo es pesimismo. La ciencia ficción también ha explorado futuros optimistas. Autores como Ursula K. Le Guin, en su novela Los desposeídos, presentan una sociedad anarquista pacífica y funcional. Este tipo de literatura plantea preguntas sobre cómo podríamos construir sociedades más justas, equitativas y sostenibles. ¿Es posible que la literatura no solo nos advierta sobre futuros oscuros, sino que también nos inspire a construir un mundo mejor? ¿Qué está por venir? Las predicciones actuales en la literatura. Finalmente, ¿qué podemos esperar de la literatura del futuro? Hoy en día, autores como William Gibson siguen empujando los límites del género con ideas sobre criptomonedas, ciberespacio y realidades alternativas. Margaret Atwood, en su trilogía Mad Adam, aborda cuestiones sobre la biotecnología y la crisis ambiental con una mirada tan vívida que resulta difícil no pensar que estamos viendo un adelanto de lo que nos depara el siglo XXI. Las predicciones actuales en la literatura nos muestran futuros complejos, donde el avance de la tecnología puede tanto salvarnos como destruirnos. ¿Qué elementos de estas historias podrían volverse realidad en las próximas décadas? ¿Cómo están influenciando el debate cultural, científico y ético en la actualidad? En fin, no olvidemos una cosa. Las historias que imaginamos hoy son, en muchos casos, reflejos de los caminos que podríamos tomar mañana. La literatura tiene el poder de inspirar mundos mejores, pero también de advertirnos sobre los peligros de seguir por el rumbo equivocado. Así que, en nuestras manos está el futuro. ¿Qué tipo de historia queremos escribir como humanidad? Esa es la verdadera pregunta.